Bienvenidos al Seminario Permanente Pluralismo Cultural y Minorías. Hoy tenemos una sesión dedicada a los centros de internamiento o internación de extranjeros en México y en España. Y tenemos dos ponentes. En primer lugar, a Elizabeth Contreras Tapia, licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó sus prácticas profesionales en la Embajada de México en Cuba y cuenta con una trayectoria clave en la protección de poblaciones en movilidad como asistente de proyectos en la Organización Internacional de Migraciones, OIM México, así como la atención de grupos vulnerables en distintas áreas de la Administración Pública de Baja California. Actualmente, Elizabeth es la voz activa en la defensa de los derechos de la mujer y la comunidad migrante en Europa, desempeñándose como asesora de la Asociación de Mexicanas en el Exterior. Cursa el máster en Estudios Avanzados de Derechos Humanos en el Instituto Gregorio Pérez Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, donde también realizó un curso de especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es coordinadora del taller Abordaje de la Violencia de Género Digital del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pérez Barba y forma parte del equipo de investigación del Instituto en el proyecto COPIT. Y por su parte, el doctor Eduardo Elías Gutiérrez López es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Baja California y doctor en Estudios de Migración por el Colegio de Frontera Norte. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Derecho de Tijuana, en la UABC, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ha publicado diversos artículos académicos y es árbitro en revistas indexadas en América Latina. Ha asesorado al gobierno municipal de Tijuana en temas de migración y derechos humanos y ha participado como abogado voluntario en albergues y asociaciones defensoras de personas migrantes. Bueno, creo que hoy en día hablar de migración es lo que se dice en inglés un hot topic. Todo el día en los medios de comunicación se está hablando del tema de la migración. Es un tema muy candente. Y tengo mucho optimismo en lo que se va a decir hoy aquí y espero que las ponencias pues sean muy interesantes para todos los presentes. Y pues les cedo la palabra. Creo que primero va a hablar Elizabeth y luego Eduardo. Y les cedo la palabra y les agradezco mucho que sean los ponentes de la sesión de hoy. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo quiero pensar que se escucha bien. Sí, sí. Ok, perfecto. Pues antes que nada, agradecerle a quienes organizan este seminario por la invitación a participar. A usted, profesor Oscar Pérez, a Juan Pablo Carvajal, también coordinador de este seminario, que antes era un taller y estuvimos ahí también participando como oyentes y ahora estamos acá como ponentes, ¿no? Agradecer también a quienes están escuchándonos desde donde estén, no sé si estén desde Tijuana, Baja California, o solo desde aquí, desde Madrid, pero igual buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar aquí y esperamos que esta ponencia breve sobre los CIES, que son los Centros de Internamiento de Extranjeros en España, pues pueda dar un poquito de claridad de la realidad que se vive dentro de ellos. Mi participación está más que nada enfocada en entender cómo viven estas personas migrantes extranjeras una vez que son internadas en los centros y cómo se manifiesta la opresión estructural o institucional dentro de estos espacios. No sé si voy a querer proyectar la presentación o me voy así. Sí, claro. Un minuto. Sí, claro. Que la técnica siempre... Ah, sí, ahora. Perfecto. Creo que yo la puedo mover o no. Tú la puedes mover, sí. Creo que se ve en tu pantalla y puedes a la flechita darle a la flechita y... Exacto. La Perfecto. puedes mover. Algo que me parece muy interesante y que me gustaría como que empezáramos a reflexionar desde un inicio es cómo las personas migrantes extranjeras salen de los centros, ¿no? Y en ese sentido, una de las personas que a mí me ha impactado mucho a través de su libro, que se llama La luna está en Duala, Mi poder en el conocimiento, es el escritor Sani Ladán, que él estuvo internado justo en uno de estos espacios, y cuando se abrían estas puertas, cuenta él en su libro, ¿no? Cuando se abrían estas puertas para dejarle salir ya
e incorporarse, ¿no? en el entorno otra vez del territorio español. Él justo decía esto, ¿no? Que su experiencia era peor que el hambre, ¿no? Que perderse en el Sahara, que estar a punto de morir, peor que verse tratado como un criminal y reducido en algunos casos, por lo que él cuenta, a la animalidad, ha sido estar encerrado en una jaula, le llama él, ¿no? En un espacio del CIE. Y esto pues hace que cuando yo estoy haciendo esta investigación me lleve aún más a parte del valor humano, ¿no? De ver a las personas desde este ámbito humano, desde la vida humana digna que se debe perseguir a través de los derechos humanos, pero que estos espacios pues vulneran de manera sistemática. ¿Qué son los CIE o los centros de internamiento, no? Son espacios que el Real Decreto 162-2012 de la ley española, pues lo reconoce como espacios públicos que servirán como centros ahora sí que de custodia preventiva para asegurar que las personas que estén en un proceso de deportación o expulsión del país, dependerá de en qué termine su procedimiento, pues estén resguardadas, ¿no? Y custodiadas por la policía y por quienes se encargan de estos espacios públicos, pero siempre y cuando que estos no tengan un carácter penitenciario, ya que se supone, estamos hablando de que no están cometiendo un delito y no están siendo trasladados a una cárcel, ¿no? Sin embargo, la realidad de estos centros, pues es que las condiciones no son realmente las más viables para mantener una vida digna dentro de estos espacios, porque pues los materiales con los que están hechos son justo materiales ya sea iguales o peores a los de una cárcel. En algunos no cuentan ni siquiera con infraestructura para que puedan dormir en camas separadas o con los espacios privados que se necesitan. El trato dentro de ellos pues no garantiza que tengan la atención médica, que ya lo iremos viendo más adelante, ¿no? Pero el punto es de que se supone que son espacios que no pueden ser atendidos o desarrollados desde como si fuera un trato de una cárcel, y sin embargo es justo lo que viven dentro de estos espacios las personas. ¿Qué es un sujeto migrante? Bueno, podríamos decir que desde la migración, ¿no? El fenómeno de la migración por parte de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que pues es el alto comisionado de las Naciones Unidas para atender el tema migratorio, nos habla de que migración pues es el movimiento de personas que están fuera de su residencia habitual, ¿no? Que es un movimiento que hacen. Mientras que el migrante pues es ese individuo nada más que dejó su lugar de residencia para establecerse en otro territorio. Y esta migración puede ser interna o externa. En este caso, cuando hablamos del Estado español, estamos hablando de una migración externa, toda vez que atravesaron una frontera internacional. Y la ley española, la ley orgánica 4 del 2000, que se refiere justo al extranjero como aquel que no tiene nacionalidad española. Entonces, todo aquel que ingrese a su territorio será considerado extranjero. Y es a quien le aplica el ordenamiento del Real Decreto para que en un momento determinado puedan ingresar a estos centros de internamiento. ¿Por qué es importante verlo desde un análisis de vulnerabilidad? Bueno, Ángeles Solanes Corella nos habla de que existen dos tipos de vulnerabilidad que viven estas personas migrantes. El primero, pues son todas estas desigualdades que se dan en sus países de origen, que los lleva justo a tratar de salir en busca de una mejor calidad de vida, de oportunidades de estudio, de trabajo, incluso en el caso, por ejemplo, de México, que es el país de donde yo soy, la movilidad suele ser más por huir de la violencia, del crimen organizado y de estos niveles de pobreza extrema que hay en algunos espacios del país. Pero la otra vulnerabilidad la viven una vez que ingresan al país de acogida, o en este caso a España, ¿no? Que es la distinción que hace la norma sobre lo que es un nacional y un extranjero, y cómo entonces no hay el mismo derecho al pleno goce de los derechos humanos. Sin embargo, cuando ya hablamos de una internación dentro de los centros, estamos hablando de que se genera una tercera vulnerabilidad, y es a la que nosotros, o lo que dentro de esta investigación hemos llamado
vulnerabilidad institucional. Y surge una vez que por una orden administrativa se pues establece que estas personas tienen que ser internadas. Hablar un poquito pues del marco legal, ¿no? La Ley Orgánica 4, el artículo 61, establece cuáles son las medidas cautelares por las cuales, las medidas cautelares que tiene que adoptar el instructor del procedimiento, y que va no solamente al internamiento, ¿no? Tenemos principalmente que pueden hacer presentaciones periódicas ante las autoridades, que haya una residencia obligatoria en un determinado lugar del que tenga conocimiento igual la autoridad, que se le retiren sus documentos de pasaporte o de identificación previa a esta persona, ¿no? Y tenerlo en resguardo de las autoridades para que no pueda abandonar el país o la ciudad en donde se esté llevando este procedimiento. Pero igual también tenemos esta que es la medida cautelar del artículo 61, inciso E, que es justo la detención cautelar por la autoridad gubernativa o sus agentes, pero dice internamiento preventivo previo a autorización judicial en los centros de internamiento. Entonces, esta medida lo que hace es privar de la libertad a la persona, aunque no haya cometido un delito. Es en una instancia, se puede considerar que por alguna instancia irregular y por carecer de autorización de residencia, ¿no? Realmente las causas por las que se le puede internar a una persona migrante extranjera en estos centros son infracciones graves, las que se conocen como estar en el territorio español de forma irregular, infracciones muy graves cuando son contrarias a la seguridad nacional o promover la inmigración de forma clandestina, con ánimos ahí, sin ánimos de lucro, ¿no? O sea, estar trayendo personas migrantes de forma clandestina, pero no hacer un cobro por ello, porque si no, entonces ya estarían constituyéndose algunos tipos de delito. Y las causas de expulsión, que también los pueden mandar a los centros a estar en ese tiempo en lo que se define esa expulsión, pues son por haber cometido delitos superiores con penas superiores a 1 año. Lo que tienen los centros es que, por ejemplo, perdón que me regrese, no pueden estar más de 60 días dentro de estos espacios, y no puede volvérsele a abrir un proceso por la misma causa, ¿no? En ese sentido de salió y otra vez te detuve y ya te regreso al centro porque pues igual lo acabas de dejar salir y se tiene que volver a incorporar en la vida social. En este sentido, ya cuando están en el centro, cuando ya la orden pues administrativa o autorización judicial determinó que la persona debe de cumplir con ese periodo, entonces ahí ya empezamos a hablar de lo que son las caras de la opresión, ¿no? Lo que se vive dentro de estos espacios. Iris Marianne habla de que estas caras se dan en un abuso de la autoridad o en un abuso de un grupo determinado con algún tipo de poder o dominante sobre otro grupo social. Entonces, estos grupos sociales pues pueden ser las personas racializadas, pueden ser las personas con discapacidad, en específico también las mujeres, pero las personas migrantes también recaen sobre este supuesto, ¿no? Y las formas en que se manifiesta la opresión en estas personas, pues puede ser a través de la marginación, la carencia de poder, la violencia, el imperialismo cultural, y en el caso de los migrantes, la explotación, aunque la explotación se da mucho fuera de los centros de internamiento. La explotación la viven más en el tema laboral, que aquí le suelen llamar, o en México también, ¿no? En el mercado negro o en estos espacios de irregularidad, ¿no? Y ahí es donde tiende a haber una mayor explotación de las personas migrantes. Pero, ¿cómo podemos distinguir a cada una de ellas, no? Entonces, la definición es de marginación para Iris, Marianne, es que es una de las formas más peligrosas en la que un Estado o en la que un grupo social o en la que un gobierno puede tratar a otra persona, ¿no? En el caso de los CIES, se ve reflejada a través de la exclusión
de estas personas de una vida plena y el bloqueo de sus oportunidades. De formas así más críticas, podríamos estar hablando de que hay invisibilidad y negligencia. Por ejemplo, uno de los casos que por ahí compartí en el trabajo que se hizo llegar la semana pasada es el caso de Zapadores en Valencia, donde un joven pues marroquí se suicida. Y lo único que sucede es que se vuelve invisible ante los demás cuando el Estado determina sobreseer la causa penal y pues se deja en estado de impunidad a la institución, ¿no? No hay una forma de reparación de este daño, ni tampoco hay una forma de que se sigan evitando este tipo de casos, porque no es el único que existe en el Estado español. Otra forma de marginarlos es pues la deficiencia de los servicios públicos, porque informa el servicio jesuita de migrantes o incluso algunos organismos internacionales han hecho reportes, informes y demandas respecto a que hay una carencia sistemática de atención a la salud, que hay una deficiencia en los servicios de luz, de agua, de higiene, de todo, ¿no? Entonces, ahí se ve y se manifiesta de una mayor manera la marginación, ¿no? Otra de las caras de la opresión a las que se refiere es la carencia de poder, y esta se da cuando el sujeto está bajo el poder de otro y no tiene la forma de ejercer su propio poder. Es decir, que recibe órdenes o que tiene que actuar de determinada manera sin derecho a una defensa, sin derecho a una réplica, y se le domina de cierta manera, ¿no? En algunos de los espacios hay una vigilancia total extrema, donde cada minuto de los que ellos pasan, pues están siendo supervisados por otros, pero igual esto habla de una violación al derecho a la intimidad, ¿no? Les comentaba sobre Sani, porque justo en su libro también habla sobre que durante el aseo personal, estos eran obligados, ¿no? Los hombres a ducharse en un máximo de 5 minutos, pero siempre vigilados por un policía. No había intimidad, no se sentía como esta parte humana, ¿no? Sino que siempre estaban sometidos a la vigilancia y de otros. Incluso en algunos casos hablan sobre que se les sacaba a los patios y se les coloca en el centro, a pesar de que está haciendo frío, y se les deja por horas ahí expuestos sin poderse volver a meter al edificio o a incorporarse a sus habitaciones o algo. Otra de las violencias que viven, bueno, la violencia del imperialismo cultural, estamos hablando de que dentro de estos espacios hay agresiones físicas que han sido denunciadas y que hay expedientes abiertos sobre ello. De verdad les recomiendo mucho a quien le interesa el tema de migración, al menos aquí en España, el Servicio Jesuita para Migrantes tiene mucho material y muchos informes de donde se pueden hacer valer y que nos hablan justo de todas estas casos que se dejan sin resolver, ¿no? Que no hay una continuidad y que son justo por agresiones físicas, por agresiones verbales, como herramientas de control para someterlos. En algunos casos los ocultan de las cámaras de vigilancia para golpearlos o incluso los agreden para provocarlos y que entonces hay una razón real para expulsarlos del país porque todavía no se resuelven sus expedientes. Y el imperialismo cultural es algo que se ha venido reflejando mucho, pero en el tema de cómo la lengua española se quiere establecer que sea única, a pesar de que las normas establecen que tiene que haber intérpretes, y esta falta de intérpretes hace que no puedan entender bien cuál es el proceso por el que ellos están pasando administrativamente, ¿no? Este proceso para determinar su estatus migratorio o su devolución, en todo caso, a su país, y tampoco pues tienen este acompañamiento psicológico o médico adecuado porque pues no hay forma de que puedan comprender el idioma en que se les está hablando. Otra de las cosas que también se ha hablado mucho o que se han quejado ellos es el quererles imponer la religión católica como la base dentro de estos espacios y obligarlos a hacer rezos o misas
cuando no es su cultura, ¿no? Entonces, es una forma de te someto a mi cultura y te invisibilizo o excluyo la tuya. También eventos culturales o festividades que ellos hacen dentro de los centros y que les obligan a participar, aún sabiendo que, por ejemplo, no sé, casos de mujeres o de la comunidad no se sentirían como comunidad LGBT, no se sentirían como cómodos haciendo ese tipo de actividades. El único que, como les comentaba, que es la cara esta de la opresión que no se refleja exactamente dentro del espacio, es la explotación. En mi opinión muy personal y por lo poco que he leído del tema y me falta todavía seguirme preparando en él, creo que hay un poco de duda, pero respecto a que el silencio no les permite hablar. O sea, estas opresiones a las que se enfrentan o estas vulneraciones a las que se enfrentan son como una herramienta para silenciarlos o silenciarlas en todo caso, ¿no? Y a mí me parece como interesante ir más allá y saber si no hay explotación sexual, si no hay algún tema incluso de ellos, ¿no? Que los pongan a hacer cosas que no deberían o algo a beneficio de quienes los custodian o de la policía que está también a cargo de la seguridad. Si tuviéramos que hacer una valoración sobre los principios de los derechos humanos, si esta medida cautelar de internamiento es fundamental o si cumple con estos principios, pues estaríamos hablando de que falla completamente con el principio de necesidad, ya que no es el único recurso que se tiene y que las autoridades judiciales ignoran otras medidas que son menos lesivas con el fin de lograr una deportación o una expulsión del país. El principio de proporcionalidad igual no se cumple porque la irregularidad de un Estado en un país, es decir, no tengo los documentos legales para estar en determinado territorio, en este caso España, pues no debe de ser considerado como si fuera un castigo al grado de cubrir una pena, ¿no? Tener que cumplir con una pena, porque al final de cuentas estos centros de internamiento se convierten en cárceles o espacios donde cumples con una pena que es la privación de la libertad. Y entonces no hay proporcionalidad entre una falta administrativa, que es lo que se alega para la regularidad de ellos en el territorio, contra una falta o un delito que se cumple en una cárcel. Y el principio de eficacia, pues también se queda sin cumplirse, porque de estas investigaciones, de los estudios y lo que dice Naciones Unidas, pues la mayoría de los internos no resultan en expulsión efectiva del territorio español, debido a que con los estados parte o con los estados de donde ellos son de origen, no se logra un convenio para la devolución, un convenio de una devolución que sea pues efectiva, que sea un retorno seguro y que permita pues la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, al final regresan a territorio español después de los 60 días de haber estado internados y solo hubo ahí pues una vulneración a sus derechos, ¿no? Por otra parte, pues podríamos hablar de cuáles son los derechos humanos vulnerados en el marco constitucional de España. Primero, pues la dignidad humana, ¿no? Al ponerlos en una situación en la que dejan de tener esta libertad, ¿no? Del pleno desarrollo del libre desarrollo de su personalidad, de una vida libre de violencia técnicamente, que es la que se vive ahí, pero también pues a la integridad física, a la integridad moral. Cuando ellos salen de los centros, pues las secuelas que les dejan o estos impactos o consecuencias, pues también se convierte en que moralmente son excluidos de la sociedad, de incorporarse otra vez al territorio en el que ellos viven o a sus comunidades se vuelve un poquito más complejo y difícil a la vez porque no tienen pues la misma sociedad, ¿no? La misma familia los excluye, incluso algunos cuentan que no pueden regresar a sus hogares porque empiezan a verlos como delincuentes por haber estado internados. El derecho a la libertad y la seguridad, en este caso también la seguridad jurídica, al no contar con un apoyo jurídico completo y más por la falta de intérpretes, ¿no? El derecho a la salud que se ve permeado ahí, la salud física, pero también la salud mental que los ha llevado, como les comentaba, al suicidio, el derecho a la intimidad, el derecho a una vida libre de violencia, los derechos del menor en
En el caso de ellos, podríamos hablar incluso hasta del derecho a la educación, que también se ve vulnerado cuando están internados y se les priva de seguir con su vida normal. Y pues a la defensa jurídica, ¿no? Y como les comentaba, ha habido algunas observaciones de organismos internacionales que establecen o que dicen que, le dicen al Estado español, que pues que los centros de internamiento, pues uno por parte de Naciones Unidas, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, habla de que los migrantes en detención administrativa pues no son delincuentes, ¿no? Y privarlos de su libertad sin un motivo jurídico válido es totalmente arbitrario. Entonces, ellos sí condenan este tipo de detenciones para que el Estado español deje de realizarlas. Por su parte, el grupo de expertos sobre los afrodescendientes también ha denunciado que más del 70% dentro de los centros de internamiento pues son personas afrodescendientes, y esto habla de que entonces existe un alto grado de perfilamiento racial, y se recomienda en todo caso para ellos que estos centros pues se cierren, ya que reflejan una discriminación sistemática y estructural por parte del Estado. Otro de los comités, que es el Comité contra la Tortura, pues también ha denunciado el internamiento de las personas como una causa de vulnerabilidad, y especialmente ellos hablan sobre casos de mujeres embarazadas o personas con salud grave que no han sido atendidas y no se han investigado tampoco estos malos tratos, sino que solamente se archivan una vez que las personas son sacadas de los centros de internamiento, pero pues ya vivieron todas estas vulneraciones. Luego tenemos, ya para cerrar yo, por ejemplo, mi participación, estaremos hablando de que, pues, hacia un modelo más de respeto a la dignidad de las personas migrantes, porque como bien decía el profesor Oscar, es un momento importante, ¿no?, para hablar de ello, ya que los derechos de las personas migrantes no esperan a que se arreglen la problemática o la geopolítica, ¿no?, que se está viviendo actualmente. Pues lo primero que se les pide es, pues, o que se propone, ¿no?, al Estado es derogar este inciso E del artículo 61, que faculta a las autoridades para que estas personas vayan a estos centros, ¿no? Que se ponga fin a la privacidad de la libertad por causas administrativas, entendiendo que no están cometiendo un delito. Por otra parte, pues que se haga uso de los otros tipos de medidas cautelares que existen, ¿no? Como les decía, utilizar otro tipo de alternativas que son comparecencias periódicas, tener un domicilio fijo, pero también que haya acompañamiento de ONGs y tutorías legales desde el inicio de su procedimiento. Y otra cosa, pues la garantía, ¿no? La garantía de los servicios lingüísticos debe ser una prioridad para el Estado desde el inicio de su procedimiento para eliminar las barreras tanto culturales como estructurales que existen dentro de estos espacios. Y pues nada, cierro con esta reflexión que nos deja Iris Marianne, que justo habla de que para que la justicia sea real, pues se requiere que se reorganicen las instituciones y las prácticas en la toma de decisiones para erradicar esas estructuras de opresión. Y pues por mi parte es todo y les doy la voz. Muy bien, entonces, ¿les parece que continúe de inmediato yo? Sí, adelante. Yo tengo facultades para compartir mi presentación, ¿verdad? Aquí en la plataforma, ¿o no? Sí, mira, tienes que ir abajo a la derecha, hay un globo con el chat, luego el monigote de los 16 personas que están y luego hay una flecha. Tienes que clicar Creo en que la ya lo flecha. hice, ¿lo hice bien o no? Ah, bueno, ya está, sí. Pero has compartido pantalla, no has compartido la presentación. Ahora. Perfecto. Perfecto, muy bien. Pues bueno, muy buenas tardes. Sé que para ustedes son tardes por allá en España. Muy buenos días aquí en Tijuana. Es muy temprano por acá, son alrededor de las 5 de la mañana.
pero pues estoy muy agradecido de poder participar en este seminario. Muchas gracias por la invitación. Para mí, pues es un orgullo, en primer término, participar. Antes que todo, tener la posibilidad de compartir ponencia con Elizabeth. Hace muchos años ella fue mi alumna y pues he visto su crecimiento, su desarrollo y el hecho de que hoy podamos compartir un espacio de diálogo, una ponencia, compartir temas en común, pues para mí es un orgullo, ¿no? Ver crecer y hasta dónde pueden llegar nuestros estudiantes, ¿no? Y por supuesto también es para mí una satisfacción muy grande participar para un evento del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pérez Barba de la Universidad Carlos III de Madrid. Pues para mí también es algo muy satisfactorio y espero que sea el inicio de muchas colaboraciones que podamos hacer con la Universidad Autónoma de Baja California y particularmente con la Facultad de Derecho Tijuana, donde todos ustedes tienen su casa por acá en nuestra tierra. Muy bien, pues cuando platiqué con Elizabeth un poco sobre cómo pudiéramos presentar un tema que tuviera conectividad entre lo que ella está investigando y lo que yo ya tengo algunos años, algunos lustros investigando desde mi trinchera, pues nos pareció muy interesante hacer esta comparativa sobre estos centros, ¿no? En los cuales las personas migrantes o las personas extranjeras deben pasar de manera temporal o deben esperar sus procesos migratorios. Y yo tenía mucha curiosidad de cómo eran estos centros de internación en España. Y entonces, platicando con ella, pues nos dimos cuenta que al margen de las diferencias naturales que existen por las diversas legislaciones, por las realidades distintas, evidentemente, ¿no? Entre México y España, pero nos dimos cuenta que pese a todo eso había realmente muchas similitudes, ¿no? Al final, las lógicas, las racionalidades de las políticas, de los instrumentos, pues están ahí, ¿no? Independientemente de qué país estemos hablando. Entonces nos pareció interesante proyectar esta discusión comparativa entre los centros de internación en España y lo que se conoce en México como estaciones migratorias, ¿no? Y bueno, en el caso mexicano, como ya lo menciono recién, se llaman estaciones migratorias, están fundamentadas en la ley que tiene México para gestionar el fenómeno migratorio internacional, que se llama Ley de Migración, así se denomina nuestra legislación que regula este tipo de movilidades humanas. Y en estos marcos jurídicos, particularmente en el artículo 106 y 107 de esta ley, se establecen pues cuáles son sus finalidades, sus funciones y establecen también algunos requisitos obligatorios que en teoría deberían contar estos espacios para poder fungir como lo que son y para evidentemente contar con lo necesario para la protección de la dignidad y los derechos humanos de estas personas. Sin embargo, ahorita vamos a ir desmenuzando un poquito el tema, pues es un tema que yo me he dedicado a investigar muchos años y pues hay mucho análisis crítico con relación a si realmente se cumplen estas finalidades, estas funciones, a si verdaderamente cada espacio desde el sur hasta el norte de México, en cada una de estas estaciones migratorias, cuenta con estos requisitos, ¿no? O si más bien, es un poco lo que Elizabeth ya manifestaba en su exposición, más bien se trata en realidad de centros de detención penal, centros de encarcelamiento, maquillados con un discurso de derechos humanos, pero que en realidad la práctica dista mucho de este contenido normativo. Bueno, pues las estaciones migratorias son instalaciones con las que cuenta el órgano encargado de la parte operativa de la política migratoria en México, que es el Instituto Nacional de Migración,
y están destinadas para que ahí lleguen o se alojen temporalmente las personas extranjeras, pero aquellas, sobre todo aquellas que estén en un procedimiento administrativo migratorio que se conoce como presentación. ¿Okay? Técnicamente esto significa que si una persona extranjera pasa por algún filtro migratorio, llámese en los aeropuertos o en algunos puertos de entrada del país o en algunos puntos de revisión específico, o incluso si durante alguna revisión migratoria es detectada una persona extranjera y al requerírsele que se identifique, que muestre alguna documentación que lo avale con una regular estancia en el país y no lo puede exhibir, entonces estas personas en ese momento, al no poder comprobar su estancia regular en México, son de alguna manera detenidas, ¿no? Aunque al gobierno mexicano le gusta mucho que utilicemos esta palabra, y llevadas a estas estaciones migratorias. Ahí es donde esperarán su procedimiento de presentación, que puede culminar en un retorno asistido o en una deportación a sus lugares de origen, ¿no? A sus países de origen. Entonces, esa se supone que es el espacio, pues, o más bien esa es la función que tienen estos espacios dentro de la política migratoria mexicana. Y en teoría no son centros de detención penal. De hecho, México pasó por un proceso muy interesante en el 2008 cuando se despenalizó la migración irregular, ¿no? Antes de 2008, ingresar a territorio mexicano de forma irregular, es decir, sin ningún tipo de documento migratorio, sin haber iniciado ningún procedimiento de asilo o de regularización, constituía la comisión de un delito, ¿no? Y obviamente esa conducta era tratada bajo las condiciones y leyes penales, ¿no? A partir de 2008, evidentemente por todo el avance a nivel internacional de los derechos humanos y muy particularmente del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, pues México de alguna manera quiso dar ese salto y despenalizó la migración irregular, ¿no? Entonces ahora el que una persona ingrese a territorio mexicano de forma irregular solo constituye una falta administrativa, ¿no? Que es más o menos lo que Elizabeth también comentaba en su presentación. Por lo tanto, no se puede hablar ni de detenciones, ni de prisiones, ni de cárceles, ni de delitos. Entonces, como no pueden ser llevados a esos espacios porque ya no constituyen acciones que deban ser tratadas por la vía penal, es entonces que se estructuraron y se diseñaron estas estaciones migratorias. Y digo en teoría porque esto es la parte en la cual empezamos a encontrar una disociación entre el discurso de la política migratoria mexicana contenida en la ley y lo que se ha podido documentar en la práctica, en la realidad, ¿verdad? Que tiene que ver con una cuestión completamente diferente, ¿no? Entonces, que nos hace ver esto que les comento yo, que yo he llamado jiribillas lingüísticas, ¿no? O técnicas eufemísticas, en donde se muestra aparentemente un discurso pro derechos humanos, un discurso centrado en la protección de la dignidad de estas personas, pero solo en el discurso, más no en el ejercicio práctico de la operatividad de estas instituciones. Bueno, como les decía, la intención de estos espacios es que las personas aguarden ahí qué va a pasar con su situación migratoria, ¿okay? Ahí se les resguarda lo que se define qué va a pasar, si algunos de ellos sí van a poder ser solicitantes de refugio o asilo, si algunos de ellos van a poder tramitar algún tipo de tarjeta migratoria, o si definitivamente, como les digo, estas personas habrán de ser retornadas a sus países de forma asistida, que es cuando están de acuerdo en aceptar ser devueltas, o cuando no están de acuerdo, pero de todas maneras se les regresa, serán eventualmente deportadas, ¿no? La intención es que pues estén resguardadas por el Estado mexicano y de esa forma haya aparentemente una garantía o una protección de sus derechos humanos básicos
y alejarlos de los peligros a los que se pudieran someter si deambulan por el territorio mexicano, ¿no? Tomando en consideración que en México pues hay un montón de evidencia documentada de cómo las policías, tanto municipales como estatales, federales o los propios militares, pues ha habido muchos casos en los que han violentado los derechos humanos de personas migrantes. Entonces, aparentemente la idea del Estado mexicano es un poco cuidar que no deambulen por esos espacios de riesgo y resguardarlos en estas estaciones migratorias, ¿no? Además, también es otra cosa que hay que decir, es que estas personas migrantes que transitan por territorio mexicano y que precisamente huyen de los espacios de revisión o de los puntos donde puede haber presencia de autoridades migratorias, los orilla a crear rutas especiales, clandestinas, evidentemente, y ahí muchas veces se exponen, a lo mejor ya no a los peligros de ser violentados en sus derechos humanos por actores estatales, sino que ahora se ponen lamentablemente a disposición de redes de criminalidad, de grupos de la delincuencia organizada que les roban, les asaltan, les transgreden, incluso, pues, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Incluso hasta casos de violaciones, ¿no? Sobre todo para mujeres migrantes o personas de la diversidad sexual, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué requisitos en teoría deberían contar las estaciones migratorias en México? Pues se supone que debería haber condiciones dignas de alojamiento, debe haber una separación por sexo o incluso por género, ¿no? En el caso de que hubiera población LGBTIQ o más, o personas que estuvieran en algún tipo de situación de vulnerabilidad, como podría ser alguna persona con discapacidad. Cuidar el tema de la unidad familiar, por ejemplo, ¿no? Si hay niños y niñas que vengan con familia, priorizar que se queden con sus familiares, o si son niños, niñas y adolescentes no acompañados, que también es un fenómeno que se da mucho en la migración que llega hacia México, ¿no? Nos llega muchísima población, niños, niñas, adolescentes que viajan completamente solos, ¿no? Sin acompañamiento alguno. Entonces, también cuidar que ellos o ellas, por ejemplo, no colocarlos en los mismos espacios donde hay adultos porque pudiera constituir un riesgo para estas personas. Que haya asistencia médica, que haya una alimentación digna, suficiente, que tengan derecho a una comunicación, tanto en caso de que tuvieran algún tipo de acompañamiento legal, como comunicación con alguna organización civil o comunicación con familia, y sobre todo también que haya respeto a sus derechos humanos y que haya pues una suerte de supervisión también de estos espacios para que cumplan o no pierdan en ningún momento la línea de estos requisitos. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la imagen, pues lo cierto es que no sucede en la práctica así. Incluso lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla, en la imagen, es cuando se desbordan las estaciones migratorias, cuando ya no hay espacios suficientes y entonces las personas, o incluso a veces con la venia, ¿no?, de las propias instituciones migratorias, tienen que crearse estos espacios alternativos fuera de las estaciones migratorias, en las explanadas, en la parte externa, para que puedan dormir las personas en virtud de que ya no hay espacio dentro de las estaciones migratorias. Entonces esto ya nos va dando un poco de norte, ¿no?, para entender que pues a veces es muy interesante, ¿no? Y es oportuno que las leyes manifiesten un contenido, pero no siempre ese contenido está asociado de forma necesaria con lo que sucede en la realidad, ¿no? Y aquí es la parte en la que yo más me he involucrado, ¿no? Yo les compartía por ahí un artículo que escribí en 2018, donde hacía un análisis, ¿no?, sobre estos discursos eufemísticos que suele utilizar mucho el Estado mexicano y particularmente cuando se trata de su política migratoria. Para empezar está el término presentación, ¿no? O sea, se escucha muy bonito decir voy a presentar a estas personas, ¿no? Pero en realidad las estás deteniendo, ¿no? Solo que no quieres utilizar el término detención porque precisamente, como les decía hace unos instantes, desde 2008 se despenalizó, ¿verdad?, esta práctica.
entonces ya no puedo llamarle detención, porque si le llamo detención se pudiera eso asemejar a un delito o a un motivo de arresto. Entonces, ¿cómo le puedo llamar para que no suene así? Bueno, entonces le voy a llamar presentación, ¿verdad? Pero en el fondo esa presentación, cuando la desglosas, cuando la analizas, pues es básicamente lo mismo que una detención, ¿no? Entonces ahí empieza a utilizarse esas técnicas eufemísticas o jiribillas lingüísticas para engañar, aunque en realidad en el fondo son las mismas prácticas que existían hasta antes de 2008, ¿no? Realmente hay privación de la libertad, o sea, las personas están encerradas, están confinadas, o sea, es lo mismo que un centro de detención, es lo mismo que un centro casi podríamos decir que penitenciario, ¿no? De hecho, en materia administrativa en México, la máxima pena que se puede dar por una infracción administrativa es un arresto. ¿Okay? El arresto es una figura administrativa que existe en México que permite que una persona se le pueda retener hasta por un máximo de 36 horas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la realidad hay personas que incluso pasan meses dentro de estas estaciones migratorias, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que por violentar una regla administrativa, ¿no? Por cometer una infracción administrativa que constituye, o en este caso se trata de ingresar a un país de forma irregular, me castigues más que la máxima sanción en materia administrativa, que sea un arresto de 36 horas y me detengas en un espacio por meses? Entonces, eso realmente es una detención. Solamente que en la ley llamamos presentación. Y empieza a suavizarse este lenguaje, ¿no? Para lo que les decía hace rato, no, es que los estoy cuidando de que no se expongan allá afuera, porque pues los policías, las redes de criminalidad, ¿no? Entonces, pintamos una historia, ¿no? En la que el Instituto Nacional de Migración o las autoridades migratorias mexicanas o nuestra presidenta o el gobierno federal pintamos una historia en la que están actuando bondadosamente, ¿verdad? Cuidando a las personas migrantes, resguardándolas en ese espacio por protección, ¿verdad? Pero lo que no se dice es que esos espacios son, o sea, realmente tienen condiciones de hacinamiento, no hay comida suficiente. Ustedes vieron aquí en la imagen cómo están afuera, ¿no? Resguardándose de condiciones a veces climáticas espantosas, no se les permite salir, no hay espacios culturales y deportivos, como se dice en la ley, no tienen atención médica suficiente. Son las organizaciones civiles las que a veces coadyuvan con esas estaciones para llevar un poco de asistencia médica básica. Entonces, no sé, empezamos a entender pues un poco la disociación entre el discurso de la ley y la práctica operativa de las instituciones, ¿no? Y cómo el eufemismo permite distorsionar la narrativa para mostrar un rostro afable frente a la comunidad o frente al público, pero en realidad estoy haciendo otra cosa, que es criminalizar a la migración y tratarla igual que la trataba antes de 2008 cuando la penalizaba, solo que ahora lo hago a través de una suavización del discurso, ¿no? Otras cuestiones que comprueban estas prácticas eufemísticas es que hay muchas similitudes arquitectónicas y operativas entre las estaciones migratorias y los centros penitenciarios, ¿no? O sea, prácticamente son muy similares, ¿no? Es muy difícil que te permitan entrar a una estación migratoria para fines de investigación, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchos organismos internacionales han podido entrar y han documentado infinidad de irregularidades dentro de las estaciones migratorias, rejas, candados, vigilancia, control, cuidado de la entrada y la salida, horarios de entrada, horarios de salida, restricción de movilidad, encierro, y una lógica que se relaciona más con una lógica de seguridad más que una lógica real de protección. O sea, no es que estén protegiendo a estas personas, es que las están encerrando para poderlas vigilar de manera más detallada. Y esto obviamente pues propicia que se estructure una política de criminalización de las personas migrantes, sobre todo aquellas, evidentemente me refiero a aquellas que están en un proceso de irregularidad migratoria o que estén en un proceso en búsqueda de regularizarse, ya sea por medio del asilo, refugio o de alguna otra modalidad. Y entonces se
se crea o se construye una narrativa de la persona migrante como infractora, se refuerza el estigma de peligrosidad, ¿no? Lo que Giorgio Agamben llamaba como la creación de la sospecha del enemigo, ¿no? O sea, como ver a la otredad como un enemigo, como alguien peligroso, como el causante de nuestros problemas, ¿no? Porque obviamente la gente el común, la sociedad civil en México, al ver que los tienen confinados, al ver que los tienen encerrados, pues es una forma de que el mensaje que llega a la gente mexicana es, bueno, pues constituyen un peligro, son un peligro, por eso los tienen encerrados, ¿no? Son infractores, por eso están pagando con el encierro, ¿no? O sea, se va creando ese estigma en el imaginario colectivo de las personas mexicanas, las personas locales, para verles como alguien que causa daño, como alguien que es peligroso para la sociedad, ¿no? Se normaliza obviamente el encierro, se normalizan las exclusiones y obviamente se diluye el enfoque de derechos humanos, que en teoría debería ser uno de los ejes centrales de la política migratoria en México, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando y un poco para que podamos ilustrar con mayor claridad todo lo que he venido explicando, pues quise compartirles este caso práctico que es el extremo de los extremos, ¿no? Y es lo que te muestra realmente que no hay una intención protectora o proteccionista, que no hay una intención relacionada con los derechos humanos. Y es el caso de Ciudad Juárez, donde lamentablemente en 2023, en marzo del 2023, se dio el incendio en una estación migratoria, ¿no? Les platico un poquito el contexto, ¿no? Las personas que estaban en esta estación migratoria en Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza también, al igual que Tijuana. Ciudad Juárez es frontera con El Paso, Texas, en Estados Unidos. Y las personas que estaban en esta estación migratoria en ese entonces estaban reclamando que no se les había dado la alimentación suficiente, ¿no? Entonces, habían hecho protestas desde su encierro, ¿no? En la medida de sus posibilidades, habían hecho protestas y ya en un borde de desesperación, ¿no? Por no recibir respuesta a estas solicitudes, una forma común de protesta en estos espacios es encender los colchones de las camas, ¿no? Entonces encienden un colchón para crear como una especie de algo muy llamativo, ¿no? Para que sea como que algo muy grande y entonces las autoridades digan, bueno, ya quiere decir que es algo muy importante lo que están exigiendo, pues vamos ahora sí a escucharles y a tratar de resolver esa situación, ¿no? Entonces, no respondieron afirmativamente a esa solicitud y cuando menos se pensó, pues por obvias razones, el incendio se empezó a propagar por toda la estación migratoria. Y entonces, contrario a lo que uno pudiera pensar, en ningún momento se liberó o se dejó salir o se permitió que salieran las personas migrantes, en este caso masculinas, ¿no? Solo se abrió la puerta del espacio destinado a mujeres, pero no el de los hombres. Pese a que había personal ahí con tiempo suficiente para poder abrir la puerta y dejarles salir para alejarlos del peligro, para salvarles la vida, y aún así no abrieron las puertas. Y hay un video muy fuerte que está documentado por muchas organizaciones civiles, aunque algunos medios de comunicación también, aunque el gobierno no lo ha querido mostrar, ¿no? En donde un personal del Instituto Nacional de Migración que resguardaba esa estación migratoria claramente quiere abrirles, ¿no? A las personas, y su superior le dice, no, a ellos no les abras. ¿Okay? Esa es la orden que se dio. ¿Qué sucedió? Que murieron decenas de personas de origen salvadoreño, colombiano, hondureño, etc. ¿Ok? ¿Qué es lo que te puede llevar a creer que es mejor que se quemen las personas, que mueran incendiadas las personas, a abrirles la puerta, que sería lo que moralmente cualquier persona debería de hacer por un simple
por una simple respuesta ¿cómo decirlo, no? Por una simple respuesta a un criterio de caridad, ¿no? Entonces, claro, lo que te lleva a creer que es más importante mantenerles encerrado es que tú consideras que esas personas son peligrosas, que están detenidas y que por nada del mundo las vas a dejar salir. Solamente esa perspectiva te permitiría llegar a esa conclusión. Entonces, hubo puertas cerradas durante el incendio, falta de protocolos de protección civil, el encierro se usó como un mecanismo de control y obviamente aquí hubo responsabilidad del Estado, ¿no? De hecho, hay todavía procedimientos abiertos contra el Estado mexicano por esta situación, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos del modelo del encierro? Pues que las estaciones migratorias operan realmente como cárceles de facto, que es un poco lo que Elizabeth también decía en su presentación. El control se prima sobre la vida y la dignidad humana, se incrementa la criminalización sobre las personas, se estigmatiza sobre estas personas y el lenguaje legal oculta realmente prácticas punitivas y las maquilla con frases eufemísticas, ¿no? De esta manera podemos concluir que las estaciones migratorias en México pues no son espacios neutrales, son parte de una lógica muy bien diseñada y muy bien estructurada por el Estado mexicano, que luego obviamente está tan bien pensada que utiliza un lenguaje suavizante para cumplir con determinados compromisos internacionales que México ha ido adquiriendo a través de los años, pero que en realidad, cuando uno desmenuza un poco más los conceptos, cuando uno va más allá, te das cuenta de estas jiribillas lingüísticas que se están empleando. Y esto se evidencia muy claramente con el caso de Ciudad Juárez con lo que les acabo de contar hace unos instantes, ¿no? ¿Qué se necesita? Pues un enfoque verdaderamente humanitario, que haya alternativas al encierro administrativo, que esa es solamente la excepción, ¿no? Como lo ha dicho la OIM, como lo ha dicho la ACNUR, como lo ha dicho la propia Corte Mexicana, ¿no? Que el encierro sea solamente una excepción para situaciones muy especiales y particulares y no la regla general, ¿verdad? Que el eje central de todo sean los derechos humanos y que prevalezca siempre la vida por encima del control migratorio. Y bueno, de mi parte sería todo y lo dejaría hasta aquí. Muchísimas gracias y pues quedamos atentos, Elizabeth y yo, para cualquier duda o comentario que pudieran tener. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido muy interesante, se han tratado muchos temas, un enfoque muy interesante sobre un tema candente y como es típico en el taller, vamos a abrir un turno abierto de palabras para todos aquellos. Por favor, abran el micrófono, abran la pantalla. ¿Quién quiere intervenir? Adelante. Adelante. Primero, Michelle, que parece que es la primera que... Vale, adelante. Tenemos 4 manos. Vamos por el orden. Adelante, Michelle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, excelentes ponencias. De verdad, es un gusto poder escucharles a los dos. Yo soy parte de la maestría en los derechos humanos. Igual estoy muy cercana al tema migratorio, ya que hice mi especialidad en el Colegio de la Frontera Norte, igual ahí en Tijuana. Comprendo lo de las horas. Solamente como informativo para mis compañeros que no están muy cercanos al caso de Ciudad Juárez. Bueno, lo puse en el chat, pero lo quería decir en mi voz. Nada más para checar la impunidad que existe en México, ¿no? Y la invisibilidad de personas migrantes en México. Esta última noticia, ¿no? El excomisionado del Instituto Nacional de Migración hace poco fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como director general de la Secretaría de Educación Pública. O sea, estamos hablando de una persona que estuvo implicada en un cargo, o sea, en el momento que de la invisibilización y el poco, ¿perdón? Te habíamos perdido un momento. Creo que es mi internet, disculpa. Bueno, iré un poco más pausada. Entonces, yo creo que, bueno, ahorita se está haciendo como todo un llamado a las organizaciones sociales en México y todo esto, pero bueno, o sea, al final lo que se consiguió fue una disculpa pública
40 vidas arrebatadas, si no me equivoco, 23 lesionados gravemente, y los sobrevivientes cuentan, es que, ¿dónde está? O sea, a ver, la reparación, bueno, ni hablar, ¿no? Pero son más de 1000 días sin justicia ya, y la verdad a mí este caso me enoja demasiado, porque justamente matiza mucho lo que hablaban los dos increíbles ponentes, que es como, claro, es un tema que va muy asociado a la criminalización, término también, ¿no? Asociado a la crimigración y la discriminación en sí, y esta falta como de apertura de los gobiernos para darle sentido, o sea, para darle valor a las vidas de los migrantes, porque al final, claro, como también decía la compañera Elizabeth, nos encontramos a esta falta de empatía, a esta invisibilización también a raíz de que no se consideran muchas veces como sujetos de la dignidad, ¿no? Dignidad humana, y la verdad es tristísimo. Bueno, muchas gracias por la ponencia, yo solamente dejo ese comentario por aquí. Bueno, muchas gracias. Adelante, pues, ¿cómo prefieren? ¿Contestar todas las preguntas juntas o van contestando cada pregunta? Si gustan una por una, Eli, ¿o cómo ves? Vale, sí, mejor. Contesten esta pregunta. Sí, porque luego se nos van a pasar, se nos van a olvidar. Sí, comparto completamente la preocupación. Bueno, no sé, Eli, si quieres comentar algo primero o empiezo yo. Ok, comparto completamente la preocupación de Michelle, exactamente. Esta persona, ¿no? Está siendo designada como director de la SEP, ¿no? Que es la Secretaría de Educación Pública actualmente. De hecho, hay mucha, pues una crítica muy sonora, ¿no? En el ámbito público y en el ámbito académico, obviamente por los antecedentes que tiene esta persona, ¿no? Que fue comisionado del Instituto Nacional de Migración cuando sucedió esto en Ciudad Juárez, que les comparto. Y en efecto, ¿no? Eso te habla un poco de la impunidad y del poco interés que tiene el Estado mexicano por la protección de los derechos humanos de personas migrantes, ¿no? Creo que elementos como estos que comparte Michelle fortalecen un poco más mi explicación, ¿no? Mi teoría de que en realidad o sea, esto que sucedió en Ciudad Juárez no es un descuido, no es un error, no es una falla de la política migratoria, no es consecuencia de la política migratoria que ha elegido tener México y cómo entender la movilidad humana, ¿no? Entonces, eso es muy importante considerarlo así. Entonces, comparto completamente la preocupación con la compañera de Michelle. Bueno, yo no hablé mucho sobre, bueno, más bien yo no hablé sobre el tema de México, pero realmente es algo que a todos los que nos ocupa el tema migratorio en el Estado mexicano y ahora yo acá, podemos ver que hay una clara falta de respuesta del Estado, ¿no? Y ya lo comentó también el doctor Elías, lo has comentado tú muy bien, Michelle, y te agradezco tu participación, porque es justo a partir de estos espacios que le podemos dar visibilidad a la problemática que se vive en el país. Recuerdo que una vez en algún mensaje de texto le decía al doctor, no podemos seguir siendo ciegos a la realidad que viven las personas migrantes en México, porque hay una vulneración sistemática y estructural, pero esto es una vulneración grave de derechos humanos contra estas personas que va de norte a sur y de este a oeste. O sea, no hay un solo lugar del territorio mexicano que se libre de estos tipos de casos, ¿no? Lamentablemente, como bien comenta en el caso de Ciudad Juárez, es el que pone el foco de atención en la actualidad de decir, oye, ¿sabes qué? No hay una responsabilidad del Estado, las investigaciones no están siendo completas, tenemos una ausencia de reparación integral, y como bien dices tú, ¿no? O sea, sí, hay víctimas que murieron, ¿no? Pero ¿y qué pasa con las familias? ¿Quién hace esta reparación del daño también con sus familias? ¿Quién va a ser el responsable por parte del Estado mexicano de responder a estas familias de otros estados, ¿no? Porque pues, no eran connacionales, sino que eran de países de América Latina, ¿no? Entonces, el hecho de que llegue una persona, como bien comentas, a otro espacio, ¿no? Como la Secretaría de Educación Pública, pues a mí solamente me habla de que seguimos con las mismas prácticas, seguimos con una falta de compromiso real de velar por los derechos humanos de las personas migrantes, y en algún espacio escuché que alguien decía, no, bueno, la presidenta decía, ¿no?
No podemos estar viendo los errores de todos y con lupa para ver a quién elegimos. Tristemente sí deberíamos hacerlo, porque si no, pondríamos en espacios como ahora la Secretaría de Educación a personas que no tienen calidad humana, que no tienen una visión de derechos humanos y que no tienen una perspectiva realmente para combatir este tipo de problemas sistemáticos, ¿no? Y te agradezco un montón tu participación, Michelle. Bien, la siguiente palabra es de Vázquez. Adelante, Juan José, si abres el micrófono y la pantalla. Ya está por ahí, ¿verdad? Sí, adelante. Perfecto, pues muchas gracias a ambos, a Elizabeth, a Eduardo, muchas gracias por esto. El espacio es muy pertinente y creo que siempre hablar sobre la migración es pertinente, ¿no? Decía el profesor Oscar, el tema siempre va a estar candente, algunas veces un poco más, algunas veces menos, y agradezco mucho esta ponencia de ambos. Y urgir, ¿no?, a la reflexión, esto que tanto con lo que Elizabeth termina y con lo que Eduardo inicia sus respectivas intervenciones sobre la similitud, ¿no?, que existe en este ejercicio de derecho comparado que hicieron en este espacio, porque pues nos habla de un panorama internacional, ¿no? Una similitud y además que no reconoce o que no obedece necesariamente a posturas políticas, digamos, desde las teorías pues de izquierdas o de derechas, ¿no? En realidad el extraño enemigo, ¿no? La teoría del extraño enemigo pues de culpar o de tener este recurso o esta moneda de cambio a las personas migrantes para poder justificar ciertas acciones políticas internas o exteriores, es atentar contra la dignidad humana y que se sigue haciendo y se ha hecho, ¿no?, durante mucho tiempo, y repito, pues no obedece a derechas o a izquierdas, ¿no? Lo vemos en ambos espacios, ¿no?, de España y México actualmente, pues gobernados por izquierdas, pero no solo, ¿no? O sea, tampoco la derecha puede llegar y decir, pues, lo están haciendo mal la izquierda en cuanto a las migraciones, ¿no? Sino que esto ha existido, ¿no?, en México desde por la iniciativa Mérida ahí que nos puso de rodillas en el tema migratorio, ¿no? En aquel entonces con Calderón y todo esto, la cooperación o la militarización en el sentido de la migración, pues bueno. Pero entonces, pues, este es el primer punto, muchas gracias, verdaderamente son espacios, centrándome en el tema, son espacios, son cárceles, ¿no? En Querétaro, yo estuve trabajando el tema migratorio en Querétaro, lugares improvisados totalmente, ¿no? Totalmente improvisados, sin garantías de seguridad para las personas ahí arrestadas, ahí recluidas, porque no es otra forma la que se puede decir a esta situación, ¿no? Querétaro, brevemente les digo, es una casa requisitada a un narco local, y ahí se puso el Instituto Nacional de Migración, y ahí está uno de los, ahí está la estación migratoria. Entonces, imagínense qué cuestión tan grave, ¿no? Gracias, Elizabeth. Primero, darte las gracias es importante, ¿no? Me pareció muy interesante el análisis desde las caras de la opresión y el test de proporcionalidad para, pues, identificar, ¿no? En esta reflexión, pues, ver en qué está fallando y tener a lo mejor argumentos más sólidos para quienes nos dedicamos a esto, para de manera pues, teórica también sustentar esta labor, ¿no? Es importante no pues centrarnos también en la parte teórica y poder tener más argumentos. Entonces, muchas gracias, me pareció muy interesante. Y en el caso mexicano, Eduardo, muchísimas gracias por el paper que por ahí nos compartiste. Esta parte es increíble, ¿no? Uno empieza a trabajar en esto cuando le presentan la ley de migración, incluso la ley sobre refugiados, protección complementaria de asilo político, uno dice, qué maravilla de leyes, ¿no? Unas leyes muy lindas o que parecieran ser muy lindas, pero las empiezas a practicar o las empiezas a analizar y te das cuenta de todos estos eufemismos, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no?, seguir hablando y seguir analizando incluso sobre aquellos pasos que parecen dar los estados en cuestión de derechos humanos. Incluso ahí hay que ser también críticos, ¿no? Porque se pueden esconder mucho estas cuestiones. Entonces, pues muchas gracias, Eduardo, por eso y felicitaciones a ambos. Y pues nada más recalcar que esta exposición, este espacio del seminario,
pues deja en evidencia, ¿no? Que el tema de los centros de internamiento, las cárceles migratorias, diría yo, en términos generales, pues es un ataque directo al pluralismo, ¿no? Es un ataque al deber de la hospitalidad, ¿no? Y yéndonos muy atrás con Kant, ¿no? En esto de la paz perpetua, ¿no? Es un ataque directo y también pues un ataque directo a la dignidad, ¿no? Entonces, muchas gracias por seguir hablando de esto, hay que seguir hablando de esto y listo. Muy bien, pues adelante, contestación de los ponentes. Yo, de manera muy breve, yo solamente agradecer los comentarios del compañero, por supuesto, y, y creo que él da como un punto muy clave desde mi perspectiva, que creo que no lo mencionamos Elizabeth y yo, pero la reflexión del compañero es muy atinada, y es el hecho de que el tema migratorio pues escapa de estas ideologías de izquierda o de derecha. Es decir, no es, o sea, podemos encontrar este tipo de políticas migratorias al margen o independientemente de la ideología política que ostente el gobierno en turno. Gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda igual pueden tener este tipo de políticas migratorias restrictivas y que contengan acciones que avalen este tipo de prácticas de cárceles migratorias, ¿no? Eso me parece fundamental lo que comenta el compañero. Lo quería nada más mencionar. Bueno, yo por mi parte, Juan José, te agradezco muchísimo tus palabras, en verdad. Creo que es fundamental que se sigan abriendo estos espacios, que no solamente pues estemos aquí en un seminario, no hablando de ellos, sino donde quiera que nos encontremos, que sea un diálogo constante, porque es justo poner sobre la mesa la gravedad que se vive de vulneraciones de estas personas migrantes, ya sea en las estancias migratorias de México, en los centros de internamiento aquí, o como lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Y pues yo solo los invito a seguir reflexionando, a que sigamos impulsando estos espacios para ver cómo transformamos, ¿no? Transformar del diálogo a la acción las prácticas que tiene el gobierno y que al final pues nos ocupan a todas y todos, ¿no? Tanto la sociedad civil como el entorno académico y el gobierno como tal. Así que gracias, Juanjo. Bien, ahora sería el turno de Mariana Reyes. ¿Sí me escuchan? Sí, te oímos. Bueno, primero agradecer a los ponentes, fue muy interesante todo lo que nos compartieron. Y bueno, quería hacer como un par de preguntas. Obviamente, o sea, son muchos los factores y como lo expusieron, de las razones por las cuales se permiten perpetuar como estas violaciones a los derechos de las personas migrantes al interior de estos centros, ¿no? O sea, esa es esta perspectiva que nos compartía Eli sobre una violencia institucional y una vulneración institucional. Yo quería saber si los dos ponentes nos podían compartir, o sea, desde el lado mexicano y desde aquí en España, qué herramientas o qué instituciones fiscalizan y supervisan el funcionamiento de estos centros y de estas estancias, porque pues obviamente no solo es un tema de los centros ni de las autoridades que pongan como servidores públicos ahí dentro, ¿no? Sino también de que se supone quién revisaba y quién revisa que estas cosas no sucedan, ¿no? O sea, es como va en cadena, ¿no? Y pues refuerza como el patrón institucional de este tipo de vulneraciones. Eso por un lado. Y otro, y un poco más enfocado a Eli, si pude, o sea, si has leído o dentro de tu investigación abordas el caso como de Ceuta y de Melilla, porque estaba pensando como en los tipos, cómo nos disgregabas los diferentes tipos de vulneraciones, los enfoques, y hay como, o sea, bueno, yo pensaba como geográficamente habrá algunos centros de internamiento y también en el caso mexicano también supongo ser así, que estas vulneraciones tengan como mayor, o sea, ¿cómo decirlo? Como mayor incidencia, podría decirlo, por el lugar en el que se encuentran en la frontera.
O sea, y pues en particular el caso de Ceuta y Melilla, que son pues estas ciudades autónomas que están eh, pues sí colindantes con el territorio de Marruecos. Si has logrado como visualizar en tus lecturas como si hay más perpetración de vulneraciones en estos sitios cercanos a las fronteras. Y bueno, también en el caso mexicano, sí es mayor son mayores las vulneraciones. Y ya, son como mis dos preguntas. Muchas gracias y muy interesante todo lo que nos compartió. Sí, bueno, sobre la primera pregunta, gracias por tus preguntas, compañera. Sobre la primera pregunta, en el caso mexicano, dos cosas, ¿no? Obviamente las estaciones pues son eh, aparatos o mecanismos que dependen del INAMI, que es el Instituto Nacional de Migración, que a su vez depende de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, en teoría debe de haber una primera revisión a nivel interno por parte de la Secretaría de Gobernación, la cual sospecho pues, que no se da en los términos en que se tendría que dar. Y la otra es que se supone que si hay revisiones periódicas por parte, al ser un órgano, al ser una instancia federal, hay revisiones periódicas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Que de hecho sí ha hecho algunos informes relativos a las condiciones de las estaciones migratorias. Evidentemente esto ha terminado en recomendaciones, sabemos de las limitaciones de ellas, de todo lo que implica el soft law y todo esto. No es que haya cambiado mucho a partir de estos informes, pero esas son las instancias que fiscalizan o que, digamos, generan reportes sobre las condiciones de estas estaciones, ¿no? Y sobre la segunda pregunta, sí, obviamente se intensifica más, o sea, hay estaciones migratorias en todo el territorio mexicano, pero evidentemente donde más hay incidencias, ¿no? Muy marcadas sobre violaciones a derechos humanos tiene que ver necesariamente con el tema de las fronteras, ¿no? Tanto en la frontera sur como en la frontera norte. De hecho, el último reporte que hizo la Redodem, que es como una red de organizaciones defensoras de derechos humanos de personas migrantes, organizaciones civiles, justo esto es lo que detecta, ¿no? Que las violaciones a derechos humanos se intensifican mucho en la frontera sur, en lo que es Chiapas y Tabasco. Se calma un poco o disminuye un poco en el centro del país, aunque sigue habiendo, y se vuelve a intensificar en la frontera norte, ¿no? Entonces, se da como esta modulación en el tema de las transgresiones a derechos humanos. Y sería mi respuesta. Hola, bueno, la verdad, gracias por tus preguntas. Sí, creo que eso me faltó decirlo por ahí más específicamente, pero organismos o instituciones que se encargan de dar seguimiento o de vigilar el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros, pues empezaremos por el Ministerio del Interior, ¿no? Que técnicamente es el que tiene la obligación de vigilar que la regulación se cumpla y cómo se estructuran estos centros. Otro que existe son unos juzgados que se llaman de control acá y que tienen la competencia de vigilancia. Te podría decir también el defensor del pueblo, bueno, el defensor del pueblo más bien cumple como la función de ser un mecanismo para prevenir estos tratos inhumanos o la tortura. Entonces, él tiene la obligación, a través de su competencia, de estar haciendo informes, estadísticas, e incluso presentar documentos para que se hagan investigaciones respecto a los casos que van identificando si hay tratos inhumanos, violaciones a derechos humanos o tortura dentro de estos centros. Y por otra parte, están las organizaciones civiles, pues organizaciones civiles en muchos aspectos, ¿no? Pero en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, la que les mencionaba y que está también en el documento que se compartió la semana pasada, que es el Servicio Jesuita de Migrantes, ¿no? Ellos también tienen mucha información y le dan mucho seguimiento, porque de hecho tienen un equipo jurídico que les apoya para todo el tema de denuncias o demandas respecto al trato que reciben en estos espacios. Y por otra parte, preguntaba sobre qué centros en el Estado español tienen mayor incidencia documentada respecto a vulneraciones de derechos humanos. Y ahorita te podría decir que sí, pues dentro de las investigaciones está Las Palmas de Gran Canaria, si no me equivoco por ahí, la zona, algo que le llaman la zona franca, que es en Barcelona también, ahí se sufre mucho el tema de la discriminación racial, el tema de la discriminación por cuestiones de
de la lengua, ¿no? De esta parte del imperialismo cultural. Tengo entendido que Aluche también tiene Aluche está aquí en Madrid, también tiene informes que destacan este trato hostil y que restringen mucho la parte de la asistencia jurídica. Y otra cosa que han identificado también los organismos internacionales es que no se permite la labor de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? No se les permite el acceso o restringen mucho esta participación. Comentabas lo de Ceuta y yo no recuerdo bien, pero si no me equivoco, en la misma investigación creo que Ceuta se cerró justo por todas estas vulneraciones y por toda esta demanda que había y por todos los reportes en contra de este espacio. Y es el centro donde estuvo el autor del libro que les comentaba, Sani Ladán, donde sufrió todas estas vulneraciones de derechos humanos. Gracias. Muy bien. Si les parece, vamos a hacer un último turno de que intervengan Cristian, Julia y Juan Pablo, que creo que quería intervenir Juan Pablo, y contestan las 3 preguntas y cerramos la sesión. Por tanto, ahora le tocaría a Cristian. Sí, muchas gracias. Gracias a ambos ponentes. Yo tengo una duda respecto de, particularmente en el caso mexicano, cómo se han visto reflejadas la externalización de políticas migratorias de los Estados Unidos en el caso mexicano y su impacto en los centros de detención. En su momento yo trabajaba en la Suprema Corte cuando ocurrieron los eventos de marzo en Ciudad Juárez y se preparaba ya, estaba por publicarse la sistematización de criterios de migración de la Corte y nos pidieron frenar en aquel momento la publicación porque acababan de ocurrir los eventos y podía resultar un poco problemático y tensaba más las relaciones de la Corte con el gobierno en cuanto a que todo lo que ocurrió se sistematizaba en el cuaderno, pues era contrario a los estándares tanto nacionales como interamericanos respecto de lo que debían guardarse en centros de detención. Y pues finalmente lo que sí me interesa un poco saber es qué impacto ha tenido esa externalización en el incremento poblacional de políticas migratorias y si pues ha tenido algún tipo de incidencia. Nosotros detectábamos en el caso el incremento en la judicialización de casos, una mayor promoción de demandas de amparo en materia migratoria en todos los circuitos del país. Y sí, pues esto redundaba en efecto como consecuencia en la internalización de mayor personas. Y por último, Elizabeth, a mí me gustaría conocer tu opinión de cara a las declaraciones que ha hecho la viceministra de Igualdad, me parece, sobre la eventual regularización de todas las personas migrantes que se encuentran en territorio español, como pues una política migratoria que pretende la inclusión. Bueno, a lo mejor contestan ahora los ponentes. Muy bien. Bueno, pues una gran pregunta también del compañero. Claro, este concepto de externalización de las fronteras es muy importante y en el caso de la relación México-Estados Unidos creo que se vislumbra bastante nítido y tiene que ver con que muchas de las decisiones que toma el gobierno federal mexicano con relación a las prácticas de sus autoridades migratorias obedecen en gran medida a decisiones que previamente se tomaron en la estructura del gobierno estadounidense, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, tenemos casos muy establecidos, ¿no? Por ejemplo, la aplicación del título 42 durante la pandemia por el COVID, por ejemplo, ¿no? Que fue una forma en la que Estados Unidos expulsó a muchísimas personas migrantes de su país bajo un argumento sanitario, pero evidentemente el trasfondo de ello era un argumento migratorio, ¿no? Porque era una forma mucho más fácil de expulsarles, porque como se trataba de una condición sanitaria, no tenían derecho a audiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues México recibió, por ejemplo, a todas esas personas que fueron expulsadas por el título 42 y todas estas personas fueron llevadas a las estaciones migratorias, ¿no? Entonces, estas como cuestiones que México acepta, que son bastante atípicas en una relación binacional o internacional, demuestran claramente, pues, algo que a lo mejor suena muy feo, pero que es realidad, ¿no? Que es que México muchas veces
pues hace el trabajo sucio de la política migratoria estadounidense, ¿no? Creando este concepto de externalización de las fronteras, ¿no? Como si las fronteras de Estados Unidos realmente comenzaran desde México, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro. Otro ejemplo claro es el programa MPP, ¿no? Que permitía que las personas de Centroamérica que solicitaran asilo en Estados Unidos pudieran esperar su tiempo de respuesta en México, ¿no? O sea, lo cual era una condición muy atípica, tomando en cuenta el derecho internacional, pero pues que te habla un poco, ¿no? De este concepto que habla el compañero de externalizar las fronteras y de que realmente las fronteras estadounidenses comienzan desde el territorio mexicano, y es por eso que el gobierno pues hace intensifica, ¿no?, sus operativos migratorios, y obviamente crece el ámbito poblacional en estas estaciones migratorias. Voy. Cristian, qué interesante tu pregunta. Es una noticia que acaba de salir hace 2 días de la regulación que el 26 se llevó a firma, y ha estado en el diálogo de todas las personas que se dedican al tema de investigación o de regulación jurídicamente o institucionalmente, ¿no? Si bien es cierto, esta propuesta, este Real Decreto que va a salir en abril, se empezará a hacer las primeras solicitudes, ¿no?, de regulación, pues viene solo a dar respuesta a un síntoma que ya habían estado pasando en el territorio español por esta falta de regularidad de las personas migrantes, ¿no?, que están acá, y no los 5 meses que marca la ley, sino que tienen años incluso ya viviendo aquí sin una respuesta ordenada, ¿no? Y que no tuviera tampoco esta visibilidad de los derechos humanos. Si a mí me preguntas de qué manera puede impactar en los derechos humanos esta reforma que les va a permitir regularizarse de forma masiva, pues estamos hablando de que va a reducir primero la vulnerabilidad jurídica, ¿no?, y social a la que están expuestas ellos por la explotación laboral y la discriminación y exclusión que viven en sus entornos, ¿no?, y en determinadas comunidades. Va a facilitarles el acceso también a esta parte de servicios básicos, el derecho a la educación, o sea, incluso yo me acuerdo que platicaba hace un tiempo con alguien y le decía, el hecho de que no lo regules y no les homologues los estudios, viola su derecho a la educación activa, ¿no?, que es el derecho a ejercer aquello a lo que te preparaste o lo que estudiaste, ¿no? Entonces también por ahí puede haber un alcance mayor en ese sentido. Refuerza incluso la capacidad del Estado para que se garanticen derechos que ya están reconocidos. Y por otra parte, va a permitir incluso, si ya lo hablamos más como condiciones económicas del mismo país, una recaudación fiscal y contributiva más ordenada, clara de quienes están contribuyendo también al Estado, y les va a permitir también acabar con esta discriminación o vulneración que viven cuando llegan a este territorio, que no les permite la integración social y comunitaria, ¿no? O sea, yo creo que sí hay herramientas que se pueden bueno, yo creo que sí hay acciones que se pueden ejercer después de que se regularicen y que les permita una mejor calidad de vida, ¿no? Una calidad de vida digna, que al final es eso, el alcance último de los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que es algo positivo y que habrá que irlo analizando como vaya surgiendo este proceso, ¿no? Como te digo, en abril empezarán las primeras solicitudes, se cierran en junio, conocemos un poco quienes estamos aquí también como migrantes, que el sistema español de trámites no es realmente rápido, efectivo, eficaz, entonces quizás se espera una regularización máxima de estas personas migrantes, pero la realidad es que probablemente no se alcance ni el 20% de lo que la gente aspira, ¿no? Por todo este sistema burocrático al que se van a enfrentar una vez que entren a los sistemas de internet a querer hacer sus citas, registros y todo, ¿no? Entonces, habrá que ver, pero sí creo que es una buena vía para acabar un poco con estas vulneraciones. Bien, pues creo que Julia quería intervenir. Julia, adelante. Sí, muchas gracias. Rápidamente, bueno, primero, gracias a las personas ponentes. Me parece que abordaron esta comparación. ¿Sí? Adelante, sí.
Bueno, me parece que abordaron de muy buena manera esta comparación jurídica y política tanto de España y México en temas migratorios. Mi duda es muy puntual. Quiero preguntarles más bien su opinión sobre los controles fronterizos disfrazados, ¿no? O sea, que sabemos que existen, que sabemos que son una realidad. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado ciertas acciones de los grupos policiales en zonas donde se conoce que hay mayor afluencia de personas migrantes y por temas aparentemente de seguridad, hacen revisión de documentos y bueno, hacen esta presentación o esta no detención, entre comillas, de las personas y empiezan un procedimiento administrativo, ¿no? Por la situación irregular en la que se encuentran. Incluso también, abonando un poco en este sentido, por ejemplo, el reglamento 2016 399 del Consejo y del Parlamento Europeo menciona que incluso en el espacio Schengen, donde no se requieren controles fronterizos, la policía o los grupos del orden público pueden actuar siempre y cuando haya un motivo de interés, ¿no? O que ponga en riesgo la seguridad y que tengan como principal objetivo, aquí lo cito, combatir la delincuencia o reducir la inmigración ilegal, ¿no? Siendo esto, me parece un punto sumamente contradictorio. Entonces, pues nada, saber la opinión de las personas expertas. Sí, pues es muy buena pregunta. Digo, no sé si te refieres específicamente a lo que yo voy a decir, pero pasa mucho en México. O sea, hay muchos prototipos de controles disfrazados. En México hemos sufrido mucho el tema en los aeropuertos, por ejemplo. Muchos casos documentados de personas. Para empezar, la técnica, ¿no?, que se utiliza para poder cuestionar a una persona sobre su condición migratoria está basada pues simplemente en estigmas que tienen que ver con los orígenes étnicos, con el tono de la piel, ¿no?, con las raíces. Y después, pues hay muchos casos documentados que terminan en personas que pasan 20 horas en el aeropuerto esperando a que se resuelva su situación, cuando muchas veces eran personas que sí contaban con un documento migratorio regular, ¿no? Y bueno, en efecto, ¿no? Ya la Corte Mexicana ha emitido muchas jurisprudencias al respecto, ¿no?, de que las revisiones que se hacen de manera aleatoria, lo que se conocía antes como las redadas migratorias y estos controles disfrazados, pues son inconstitucionales, ¿no? Porque precisamente como tú lo señalas, debe haber una causa, ¿no?, que avale esta actuación por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, sin embargo, pues muy a pesar de estas jurisprudencias, la práctica es que siguen sucediendo, ¿no? Y es muy lamentable, ¿no? Pero sí, yo totalmente en contra de este tipo de controles, son plenamente inconstitucionales, al menos en México. Quiero pensar que también por lo que dices en España, y pues, pero lamentablemente se siguen documentando muchos casos de esta naturaleza, ¿no? Hola, Julia. Buenas tardes, porque estás acá en Madrid. Bueno, gracias por tu pregunta. Lo primero que yo te tendría que decir, digo, desde la visión que yo tengo de esta migración, ¿no?, y de las vulneraciones que hay respecto a lo que ellos viven acá, justo era como pues, no sé, yo veo estos controles policíacos o controles de detención desde un punto de que se incumple por parte del Estado el principio de no discriminación, ¿no? Y el principio de no discriminación debe ser el primer límite jurídico que debe de velar frente a cualquier actuación judicial o policíaca. Entonces, cuando tú estás frente a estos tipos de acciones, pues estamos hablando de que el trato que se le da a la persona es diferenciado por, al menos en España, en su mayoría, por esta racialización que se hace de las personas como un mecanismo estructural para combatir la migración, ¿no? Entonces, el exponerlos a estos controles policiales, a normalizar que las prácticas de vigilancia diferenciada sean un método para combatir la migración irregular, pues al final de cuentas muestra la ineficacia y la ineficiencia que tiene un Estado para combatir o para más bien regular estas migraciones, ¿no? Que provocan este tipo de cosas, pues para las personas migrantes que están llegando a este estado,
pues una sensación de desconfianza, de no saber si acudir o no a una institución para poderse regular de forma ordenada, si se genera una sensación de, incluso de inseguridad y una percepción de exclusión, ¿no? Porque, digo, la ley ya te excluye literalmente al decir que un extranjero, pues es simplemente una persona que no tiene nacionalidad española, pero también esto hace que, pues, la ciudadanía o quienes estén cerca, pues, no les quieran ayudar, los pongan en una situación no digna, ¿no? Al exponerlos a estas revisiones y estos controles, porque en muchos casos los revisan y no los detienen, pero ya los expusieron ante la sociedad, ¿no? Creo que si fueran orientados, o sea, si son orientados a combatir la migración irregular, pues habría que determinar hasta qué punto se viola entonces el principio de no discriminación. Muy bien, pues yo creo que ha sido una sesión muy interesante. Han estado muy bien todas las intervenciones, especialmente la de los ponentes, y este intercambio de preguntas y respuestas ha sido brillante. Y muchas gracias a los ponentes por su intervención. Les convoco a todos para la próxima sesión, que será dentro de 3 semanas, sobre democracia, con Luis Miguel Jaraba. Y adelante, felicidades. Muchas gracias. Saludos desde Tijuana. Muchas gracias a todas y todos.